A la mente se me viene, por ejemplo, un hombre que tuvimos, allí hay una parte como una observación de urgencias donde tenemos a los pacientes durante un tiempo, un hombre que había fallecido la mujer día antes y el hombre pues no tenía ganas de seguir peleando, decía que quería morirse. ¿Y el mejor? Espera, porfa. Destacar que el Ministerio de Sanidad ha situado la alerta sanitaria en Andalucía en un menor grado, en el nivel 1 de contención por ahora. La tasa de incidencia del coronavirus en nuestra comunidad autónoma es del 1,06 personas cada 1000, frente a las 11,74 que presentan otras comunidades. También es verdad, y quiero decirlo, que estamos en una zona donde hay un caso, que además está en la UCI, de un turista que se infectó la pasada semana y que las 8 personas que viajaban con él, que ahora mismo están en Torremolinos, también han dado positivo. Igualmente, les digo que me han comunicado del área sanitaria que hay 2 posibles focos de infección en nuestra ciudad que a lo largo del día se le transmitirá a toda la población una vez que se hayan confirmado y una vez que se hayan establecido las medidas de los equipos que se están, en este caso, quedando con esta zona. ¿Qué tal? Buenas tardes, en una hora un poco especial debido a la crisis del coronavirus y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Canal Charri Televisión, hoy lunes 16 de marzo de 2020. Un día en el que Ronda presenta un aspecto muy diferente al habitual debido a esta crisis y al decreto del Gobierno central de que únicamente permanezcan abiertos los comercios de primera necesidad. Una situación que ya sabemos que se va a alargar más de los 15 días que inicialmente plantearon las administraciones, como ha reconocido esta misma mañana el ministro José Luis Ábalos, y unos datos que en nuestro país cada vez son más preocupantes, con más de 8.000 casos de contagios detectados y más de 300 muertes, cuando únicamente se han realizado 30.000 pruebas diagnósticas. En nuestra ciudad ayer se confirmó el tercer caso de contagio por el COVID-19, el de un joven de solo 30 años de edad, que en estos momentos se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Comarcal de la Serranía. Pues mira, un día estás hablando de que si hay un virus que viene, que si no pasa nada, que una gripe, y te empiezas a sentir mal. Un día te vas a levantar a trabajar y te encuentras mal y dices, bueno, pues lo mismo puede ser. Llamas al centro y te dicen que, bueno, que como tenía fiebre y dolores musculares y demás, pues que me quedara en casa y que viera a ver cómo evolucionaba y cómo me sentía y demás. Y como en aquella época tampoco hacían PCR ni pruebas ni nada, pues bueno, pues en casa estuve, me dijeron que me quedara aislado en un cuarto y bueno, y allí estuve 15 días, 10 días, estuve en el cuarto. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo te diagnosticaron? Pues creo que fue a los primeros días de marzo, no sé si fue el 10, sobre el 10, el 15 de marzo, quizá un poquito antes, me empecé a sentir mal. Estuve 10 días en casa, metido en el dormitorio, pues como ya te dicen, pues un plato independiente, yo solo tenía un baño, pues había que estar lavándolo cada vez que iba yo, mucha fiebre, mucho dolor, pero bueno, te decían que aguantaras, que si podías respirar más o menos, pues que te esperaras allí, que ya está. Y ya llegó un momento en el que me costaba más respirar, las fiebres se veían subiendo, casi no podía descansar. Y un viernes pues ya llamamos a la ambulancia para que nos trasladaran allí y me hicieron la prueba y ya di positivo y pues me internaron un día a mitad de marzo, mitad de marzo. ¿Y allí en el hospital empezaste a encontrarte mejor o la cosa fue peor? Todos los primeros días no, los primeros días después, al principio yo no lo sabía, pero los primeros 4 o 5 días estuvieron valorando todo el tiempo si me internaban en UCI o no. Al 5.º día me hicieron otra placa para ver cómo iban los pulmones y demás, y ya vieron que no iba empeorando, que se mantenía,
así que decidieron pues mantenerme en planta y bueno, a partir del octavo, décimo día en el hospital, pues los antibióticos empezaron a hacer efecto, la medicación, y empecé a mejorar poco a poco allí ya de fiebres y de mal cuerpo y de respiración y de saturación de oxígeno, que tenía como 80 y poco al principio, y ya antes, y cuando salí pues ya había recuperado bastante. ¿Se planteó en algún momento la posibilidad de ingresarte en la unidad de cuidados intensivos? Sí, los primeros 4 o 5 días, según me contó mi mujer, el médico hablaba, a mí no me lo contaban, pero los primeros 4 o 5 días estuvieron en todo momento mirando temas de analítica, que me hacían todos los días, saturación de oxígeno, placas y demás, por si en cualquier momento me hubieran ingresado. Sí, pues de hecho, cuando ingresé me dijeron que tenía todos los síntomas y cumplía todo para haberme ingresado, pero también como en aquella época estaba también, pues había más ingresos, fue la primera ola, estaba más saturados, pues bueno, a mí me aguantaron en la habitación, pero podía ir perfectamente a una UCI. Jaime, pero tú eres una persona sana. Bueno, o lo eras, sí, una persona sana antes del sí. COVID-19. Y no sé si los médicos te dieron alguna explicación de por qué te afectó tanto. No, ni incluso ahora todavía. En aquella época, bueno, pues lo te digo, yo antes era fumador y yo dejé de fumar ya hace 8 o 9 años, deporte un par de veces en semana, andar bastante, de hecho creo que me encontraba mejor físicamente hace un par de años que hace 10, porque antes fumaba, hacía menos deporte, y los médicos ni antes ni ahora se supone que hay algún componente genético, algún componente, no saben si el grupo sanguíneo, algo que pueda afectar, pero todavía a día de hoy no me han dicho la causa por la que a mí me ha afectado más que a otros miembros de familia que también han estado malos. Bueno, pues ya va a hace ahora un añito desde que comenzamos. Nosotros empezamos un poquito antes, porque siempre estaba el miedo, estaba la incertidumbre, entonces nosotros prácticamente a final de febrero fue cuando ya empezamos a delimitar las visitas. No esperamos a las autoridades, digamos, nos adelantamos una semanilla, un par de semanillas, y bueno, quizá eso fue lo que al principio nos pudiese librar un poco, esa anticipación y esa prudencia. Nosotros cerramos al principio lo que es las visitas al centro, al principio delimitamos las zonas en las estancias y luego ya cerramos normalmente una semana antes del cierre total. Entonces, quiera que no, ese margen nos sirvió un poquito más. ¿Cómo ha sido el protocolo? Porque ha cambiado mucho sí, todo. Prácticamente te levantabas cada día y había que mirar un protocolo nuevo, una gestión de casos nueva, una gestión de EPI nueva y bueno, fue un poco empezar desde cero, en tener conceptos nuevos como mascarilla, EPI, guante, doble mascarilla, EPIs completos, EPIs de contacto estrecho, EPIs de sospechoso y bueno, fue un poco al principio casi improvisando porque creo que esta pandemia nadie estaba preparado, nos pilló a todos por sorpresa y bueno, todo el mundo necesitaba un cierto margen y un cierto margen de maniobra, sobre todo al principio el tema de los EPI que era fundamental, el tema de esa incertidumbre que había con la asistencia sanitaria, el colapso sanitario y demás. La residencia, bueno, nos tocó un poco esa parte de vivir en tierra de nadie, de no saber muy bien si se podían derivar a usuarios al hospital, si no, si aquí en el propio centro teníamos la capacidad suficiente sanitaria como para atender todas las tipologías que podíamos tener y que podíamos entrar. Y bueno, sobre todo al principio fue duro, fue la incertidumbre. Nosotros tuvimos la suerte de pertenecer a uno de los grupos más importantes a nivel europeo de residencia, que la verdad que la inversión en material, en EPI que hizo, fue maravillosa, fue increíble y la verdad que nunca hemos tenido problemas de todo eso. Precisamente porque las residencias han sido uno de los lugares más afectados en esta pandemia. Sí, toda colectividad, el coronavirus es algo que afecta a la convivencia y una residencia es la casa de mucha gente. Y además con personas tan mayores. Sí, grupos de riesgo, patologías muy complejas, que cualquier mínima desviación o cualquier mínimo problema en su día a día o en su propio tratamiento, pues tiene un efecto secundario en su propia salud. Entonces, bueno, eran unos lugares especiales donde el virus tenía más facilidad de propagarse que en cualquier otro sitio y, bueno, como yo siempre he dicho, no hay fórmulas mágicas, lo que hay es un 50% trabajo y un 50% suerte. Nosotros en este caso hemos tenido ese 50% de suerte, pero no había mucho más, había simplemente que poner las medidas que hoy están tan a la orden al día, evitar el contacto social, distancia social, uso de EPI, mascarilla, higiene y
esperar a tener suerte de no poder introducirlo dentro. Muchas veces, lo que siempre digo, ese aislamiento con las familias ha sido muy duro tanto para las familias como para los usuarios, pero era totalmente necesario para poder dejar ese virus fuera. El tiempo nos dirá muchas veces si ha compensado o no ha compensado el poder haber dejado el virus fuera, pero también a qué precio, a qué coste social, a qué coste familiar, a qué coste emocional. Sí es verdad que después de un año, después de toda esta pandemia, hemos visto tanto cosas buenas como cosas malas. O sea, creo que siempre hay que ser positivo. El virus ojalá no hubiese existido, pero ya que ha tenido que existir, hay que extraer las cosas buenas. Por ejemplo, hemos conseguido por fin en las residencias dar ese salto de adaptación de nuevas tecnologías con las familias y los usuarios. O sea, al principio le enseñaba una videoconferencia y pensaban que era una foto, y ahora no, ahora son ellos mismos los que cogen el teléfono y hacen la videoconferencia mejor que yo, y ves a ellos mismos, a personas con 80, 90 años agregando a familiares en su propia videollamada. Ay, pues voy a hablar con no sé qué, no sé cuánto. Es algo positivo. Luego incluso el aislamiento para las familias ha sido muy duro, pero viéndolo aquí en los centros, para cierta tipología de usuarios, los biorritmos del cuerpo, el biorritmo de rutina, muchas veces a ciertas patologías esa tranquilidad también le ha dado mejores resultados. Nosotros, por ejemplo, al principio se levantaban por la mañana y desayunaban todos juntos, ahora no. Durante la pandemia estuvimos probando lo que son los desayunos en habitaciones, y hemos visto que eso es una mejora para ellos. Ellos se levantan cada uno a su ritmo, cada uno desayuna a su ritmo, y cuando esté preparado sale de la habitación, hace su vida normal. Entonces parece una tontería, pero en plena pandemia hemos humanizado ese trato y esa rutina. Entonces, bueno, siempre hay que mirar un poco que ese cambio no tiene por qué ser siempre malo, sino siempre hay algo bueno. En cuanto al número de positivos, aquí decías antes de comenzar la entrevista de puntillas, afortunadamente. Sí, nosotros, bueno, con los primeros cribados de los test rápidos, que muchas veces la fiabilidad no era la mejor, tuvimos varios casos, pero bueno, montamos toda la estructura, los aislamientos, la parte de sospechosos, dedicación exclusiva de personal a ese tipo de casos, y bueno, tuvimos la suerte de que realmente no hubo ni una sola sintomatología, ni una sola tos. De hecho, lo que decíamos es que realmente dudamos muchas veces si realmente había un contagio o no, porque el usuario salió más fuerte de lo que entró en todo ese proceso. Luego, pues bueno, el propio plan de contingencia del centro establece que cualquier persona es susceptible de ser un sospechoso en caso de sintomatología. Entonces está a la orden del día que lo que yo digo, si semana sí, semana no hacemos un aislamiento y luego descartamos, pues es algo que tenemos que hacer. Verás, los primeros, pues como todo el mundo, al principio con mucha incertidumbre, con miedo, porque es verdad que todos hemos tenido miedo. Algunos lo han exteriorizado más, otros menos, pero con miedo, porque todos tenemos familias, todos tenemos personas mayores en la casa y demás. Pero una vez que más o menos la situación empezó a estabilizarse, ya con mucha tranquilidad. Se sabía lo que había que hacer, teníamos instrucciones siempre precisas de nuestros jefes y de las autoridades para saber cómo teníamos que actuar, y mira, no lo hemos vivido más. Y después en el plano personal y familiar, pues mira, la verdad es que bastante bien. El estar encerrado un tiempo pues nos ha servido para ganar confianza, para conocernos siempre un poco mejor. No nos ha venido mal, la verdad es que no, sin que sea la situación ideal, tampoco ha sido ninguna catástrofe. Esto, claro, te habrá permitido también vivir experiencias muy bonitas, ¿no? Y a lo mejor cosas que no pensabas que ibas a vivir como policía local, porque nadie está preparado para enfrentarse a una pandemia sanitaria. Pues mira, no estábamos acostumbrados a esto. No me esperaba una situación así en la vida. Yo en mi vida me podía imaginar que nosotros íbamos a estar encerrados de esta forma, como si fuera una película de estas de Hollywood, de estas de enfermedades y de pandemia y demás. Pero sí he vivido situaciones muy bonitas y otras no tanto. Pero me ha gustado mucho la solidaridad que la gente ha demostrado. Entonces no te das cuenta de que la gente puede llegar a ser tan solidaria hasta que de verdad hace falta. Al principio somos todos como muy independientes y ves que cada uno va a lo suyo, pero después aquellos comienzos donde la gente hacía mascarillas, ayudaba al que no tenía comida, voluntario ponían vehículos, lo que hiciera falta. Y esa solidaridad para mí ha sido algo que ha sido importante. Yo he aprendido mucho con eso. Y después, pues, mira, la situación que vivieron los niños,
que todo el mundo se esperaba que los niños lo iban a pasar fatal y los niños nos dieron una lección espectacular, una lección de vida gigante, que todos los niños se portaron súper bien, los niños con una alegría, con unas ganas de hacer cosas, entonces esas cosas a mí la verdad que me han llenado, me han enriquecido como persona, sí. ¿Y los aplausos? Porque hubo muchos aplausos para los sanitarios primero, pero también para todas esas personas que consideramos esenciales, y entre esas personas evidentemente esenciales estaban los cuerpos de seguridad, incluida la policía local. Mira, los aplausos se te hacen aunque sea un acto como muy espontáneo así, te hacen de sentirte bien, porque tú dices, oye, mira, yo estoy aquí, hago lo que puedo, no salvo a nadie, pero hago lo que puedo, echo una mano y ayudo. Y ahora tú sales por una calle y todo el mundo te aplaude, al final se llora, se te saltan las lágrimas, te emocionas mucho, se agradece, todas esas cosas se agradecen mucho. Pero por supuesto, si os digo una cosa, nosotros hacemos cosas, a nivel personal y como policía hemos hecho cosas, pero hemos recibido mucho más. Recibimos mucho más de la gente de lo que nosotros hayamos podido ayudar con diferencia. ¿Qué es lo que habéis recibido? Hemos recibido mucho cariño, hemos recibido muchísima comprensión, hemos recibido agradecimiento que a lo mejor no merecíamos. Entonces todo eso te lo vas llevando poco a poco. Entonces eso me hace de que todos estos años de experiencia que yo he tenido, todos estos años de trabajo, que diga, pues mira, pues merece la pena, está bien, ¿por qué no? Como cualquier parte de la sociedad, fue un choque el cambio organizativo. Y bueno, la policía en su vocación de servicio público y adaptarnos a las nuevas novedades que surgieron en aquel momento, pues cambiamos los procedimientos, los protocolos, intentando que la pandemia afectase la menor posible a todos los funcionarios de policía y también a todas las personas que tienen relación con nosotros. Se adaptaron turnos de trabajo, se compartimentaron los diferentes grupos con el fin de minimizar los efectos de cualquier tipo de contagio dentro de la propia organización y por ende también a los ciudadanos que nos visitarán. Los momentos más complicados, bueno, a nivel de la comisaría de Ronda hemos tenido la suerte de no haber sufrido ningún fallecimiento de ningún compañero. En otros plantillos sí, me imagino que en esos momentos pues eso sería los momentos más complicados a nivel interno, ¿no? Los momentos más complicados, pues bueno, era el cambio organizativo e intentar siempre dar un mejor servicio al ciudadano.
las primeras semanas fueron un poco de incertidumbre. Fue como no sabes qué iba a pasar, cuánto iba a durar todo esto, el miedo de no tenemos protección, qué pasará. La verdad que fue, la palabra con la que lo describiría sería incertidumbre. Al desconocer tanto de la pandemia, del coronavirus, de todo, al principio que tampoco teníamos los medios suficientes para poder protegernos, y bueno, todo esto era nuevo para nosotros, como vestirse, desvestirse, un EPI. Había cosas básicas que sí conocíamos, pero siempre te ibas a casa pensando, me he quitado bien los guantes, llevaba el doble guante, el de arriba me lo quité de esta manera, no me lo quité, y sobre todo piensa en la gente que tienes en casa. Yo en casa tengo a mi marido que es asmático y bueno, pues es más el miedo de pegárselo a esa persona, tus padres, tus amigos. Las viví como casi todos en el hospital, con muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, con una sensación muy grande de desprotección porque no teníamos materiales y no sabíamos ni a qué nos enfrentábamos, y era como una oscura y larga espera, esperando que llegaran pacientes COVID sin saber ni siquiera cómo bien hacer todos esos protocolos, que de repente salía cada día un protocolo nuevo, diferente. Ahora los tenéis que pasar por aquí, ahora os vestís, ahora no os vestís, ahora esto, ahora aquello. Lo viví con angustia, con miedo y como la que está viviendo una película. Yo siempre decía, aquí parece que de repente va a venir Will Smith, va a salir Will Smith y se va a acabar el mundo o algo así. Con miedo. La palabra que lo definiría sería miedo, porque es que estábamos muy desprotegidos y porque es que realmente no sabíamos en realidad a qué nos enfrentábamos. Sabíamos que había mucha gente que se ahogaba, que sobre todo le afectaba a mayores, pero había jóvenes también que venían asfixiados al hospital y que se ahogaban, y era un virus desconocido que tampoco sabíamos qué secuelas podía tener después en el tiempo, ni si a ti te iba a tocar esa papeleta, ni si te la ibas a llevar a tu casa, a tus hijos, a tu marido, a tus padres, a tu familia, y les iba a tocar alguno de ellos. Y sí he sentido mucho miedo cuando tanto ha sido prácticamente en la cara, porque yo soy celadora, nosotros movilizamos a los pacientes y cuando están en cama y los vamos a trasladar de una cama a otra, tú te lo echas encima. Si en ese momento de echártelo encima el paciente tose, vamos, no te meas encima porque no sé de qué pasta estás hecha, pero ganas te dan, ¿sabes? Miedo, claro, he vivido mucho miedo en muchas ocasiones. Para nosotros prácticamente fue algo inesperado y fue un jarro de agua fría. Tú ten en cuenta que más o menos como en una carrera, cuando tú coges impulso, estás ya corriendo y de buena primera pues hay un parón en seco. Tú tienes tus expectativas, tus planes de entrenamiento, tus ilusiones planteadas en ciertas carreras, que es más o menos el hobby que todos compartimos, y de buena primera se escuchan rumores, pero claro, como todo el mundo, toda España, aquí no nos llegará. Incluso yo recuerdo la última carrera que yo hice, que fue una semana antes, creo, que nos confinaran en marzo, que fue la del desafío a las cumbres de Arriate, que allí, claro, todavía no había que decía que había casos en Madrid, que no sé qué, pero ni nos planteábamos nada. Y el fin de semana antes de que nos confinaran, pues eso sería 2 semanas antes, salimos también a entrenar por el campo y todo, pero veremos a ver si no nos confinan, y de pronto el parón en seco. 1 mes y medio creo que estuvimos encerrados, y bueno, ahí primero se pasó de la euforia, de pensar de que eso iba a ser cuestión de 2 o 3 semanas, y era al principio como algo casi anecdótico. Yo entreno en mi casa, todo el mundo haciéndose fotos, y poco a poco pues nos fuimos enfrentando con la dura realidad, que era una cosa seria, que esto acarreaba muertes, que en fin, que se nos paró la vida en un instante. ¿Cuál es ahora la expectativa? ¿Qué es lo que esperáis? Porque grandes eventos multitudinarios, como los que vosotros, por ejemplo, participabais, 101 kilómetros, Valle del Genal, estamos hablando de aquí, de nuestra serranía. ¿Esto cómo se plantea ahora? Ahora no hay mucha expectativa, la verdad, porque, bueno, han hecho intentos de hacer muchísimas carreras y todas, una detrás de otra, han ido suspendiéndose.
porque las cifras no lo aconsejaban, porque tal como está ahora mismo de oleada en oleada, pues no se pueden celebrar. Y entonces, salvo alguna competición de carácter oficial de la Federación Andaluza y de ese estilo, o algunas más que son más pequeñas en cuanto a número de participantes, muy controladas, con salidas escalonadas, se han celebrado pero de manera muy esporádica. Entonces, los grandes eventos, todos han caído. Expectativas, pues ahora mismo ninguna. Es que estamos prácticamente, nosotros en el ámbito deportivo en realidad estamos como puede estar un empresario, como puede estar cualquier vecino de a pie, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Qué es lo que va a pasar cuando llegue el verano, que normalmente la incidencia del virus es menor, qué es lo que va a pasar cuando las vacunas empiecen a hacer efecto, cuando, aunque el contagio exista, no se contagien tanto las personas mayores, no se colapsen los hospitales, entonces sea algo tolerable, que el que se ponga la gente mala y esté a lo mejor un tiempo malo, pero todas esas cosas. Y la verdad que según las noticias, lo que vemos por ahí, eso tiene pinta que hasta después del verano, con suerte, no habrá una cierta normalidad. No quiere decir que volvamos a la normalidad de antes, pero por lo menos con medidas de precaución. Y a partir de ahí, pues sí, a lo mejor empiezan a celebrarse algún gran evento, estilo a lo mejor la Gran Vuelta del Valle del Genal, pero tampoco se sabe. Por ejemplo, la Gran Vuelta comentaba que es un evento que mueve muchísima gente, pasa por muchos pueblos con una población muy envejecida, con lo que corren riesgo también, entonces está en el aire. No tenemos ahora mismo ningún objetivo planteado. Hay corredores del club que sí que me consta que han participado en algunas carreras esporádicas, además con buenos resultados, mandamos la crónica, pero con contagotas. Antes era prácticamente cada fin de semana, pero nada más. Los demás pues entrenando, intentando tomarse el deporte como una evasión para soportar un poco más la situación esta tan enrarecida que tenemos y poco más. La pandemia ha afectado y mucho al mundo del trail running porque evidentemente lo último que se corrió así grande por aquí en Andalucía fue Bandoleros, que bueno, pasa por ronda esa prueba, y el fin de semana siguiente teníamos previsión de estar en Durcal y en algunos sitios más y bueno, se cortó todo de manera radical y eso causó un efecto cascada donde fuimos viendo que se suspendían carreras unas detrás de otras. Y ha sido prácticamente un año en blanco para el mundo de las carreras por montaña y para el mundo del deporte. Si bien es cierto que hay federaciones como atletismo que sí tiraron con campeonatos homologados adelante, al deporte popular, al que digamos estamos más metidos, le afectó de manera absolutamente directa y a nosotros de rebote. Aguantamos como pudimos hasta noviembre, diciembre, hasta diciembre con el alta como autónomo, pero ya era insostenible seguir pagando autónomo sin ingresar nada, sin hacer ni una sola factura, pues era una tontería. Entonces, pues bueno, estamos esperando a que la cosa se recupere un poquito, a que la cosa se anime un poquito más. De cara a la primavera ya hay algunas carreras que se han animado, sobre todo las pequeñitas que se hacen en pueblos más grandes, con 300 dorsales. Estuvimos hace poco en el Campeonato de España en No Running en Sierra Nevada, pero ha sido un palo gordo y nos tememos que de esta van a caer muchas carreras a lo largo y ancho de Andalucía y de España, muchas carreras que antes se hacían y que van a dejar de contar con la colaboración de proveedores, con la colaboración de patrocinadores, y va a ser muy difícil aguantar. Va a costar sangre, sudor y lágrimas recuperarse, pero bueno, ahí estaremos para pelearlo, ¿no? Para intentar volver a estar en el sitio de antes, que es lo que nos apetece. Así ha comenzado en Ronda la denominada fase 1 del plan de desconfinamiento, en la que nos mantendremos como mínimo durante 14 días. Se ha visto mucha más gente en las calles que durante la pasada semana, en una jornada en la que la noticia más destacada es que algunos comercios han podido por fin abrir sus persianas tras 2 meses de cierre. Nuestros compañeros María José García y Juan Velasco han hablado con algunos empresarios. Pues mira, le hemos echado valor al toro y vamos a empezar a abrir. He sacado las 2 niñas del ERTE y el tiempo nos acompaña también. La única duda es que vengan la policía y nos multen porque haya una concentración un poquito mayor de gente, pero por lo demás, todo muy bien. Lo vivimos muy mal porque nos vimos en la necesidad de tener que salir
a la calle, porque la gente estaba confinada, a llevar los alimentos a la gente que lo pedía, porque en marzo recuerda que no salía nadie a la calle. Y Pac y yo íbamos arriesgándonos al virus, si llovía, si nevaba, y lo vivimos mal. Ya la policía, porque nos conocía, no nos paraba, pero al principio nos paraban y nos decían que dónde íbamos, le explicábamos, ya luego sucesivamente nos veía y nos daban paso, pero lo hemos pasado muy mal y con muy poco tiempo para acudir a todas las familias que nos llamaban. ¿Era solo alimento? ¿Eran otro tipo de materiales, de productos los que se demandaban entonces? Al principio nosotros empezamos con la ropa, pero claro, cuando empezó la pandemia, como ya la gente nos conocía de la página, ya nos pedían alimentos, porque tenían niños en sus casas, y Pepi y yo, pues claro, ahí ya nos flagelamos, dijimos vamos y le compramos lo que sea, aun de nuestros bolsillos, de nuestra gasolina, muchas veces, muchísimas, hasta que hay gente que ya empezaba a conocernos y nosotros poníamos por la página, empezó a darnos donativos para esta gente. Al final no nos llegaba muchas veces, ¿no? Pero hemos repartido como hemos podido. Productos de limpieza, leche para los niños, comida. Ellos ya no querían otra cosa. Comida para esos niños. ¿Habéis contabilizado cuántos repartos habéis hecho? Contabilizado no, pero repartíamos a lo mejor, al principio era cada semana, ¿no? 85, 90 familias. Luego llegaban a 100 y algo. Y antes, el viernes repartimos para 102 familias, 102. Lo contamos, 102 familias. Que nos ha quedado aquí todavía alguna leche y algo por repartir, pero 102 familias le dimos alimentos. En mi pueblo, en un grupo que hay que se llama Junqueranos por el Mundo, estaban algunas mujeres con la iniciativa de hacer mascarillas de tela con sábanas y cosas de esas, pero me surgió la duda de si ese material era correcto o no, y me metí en internet y indagué y no era el que supuestamente era correcto. Entonces vi que era el TNT, el tejido no tejido, y yo tenía metros y metros y metros, porque yo tengo una empresa de eventos y lo uso muchísimo para los eventos, sobre todo comuniones, mesas dulces y tal. Y como a mí me gusta mucho la costura, pues pensé, digo, bueno, ¿y si busco un par de mujeres que me echen una mano y empezamos a hacer mascarillas con este material? O le dono este material a esas mujeres del pueblo que quieren empezar con sábana y que empiecen ellas. Y veo a ver cómo... Y doné para hacer 4.000 mascarillas. Primero doné al Burgo y luego a Junquera. En total para 8.000 mascarillas. O sea, yo ya cubría la población completa. Luego ya la gente... Bueno, puse ese mismo día, puse un anuncio en el Facebook y he conseguido tener 160 y tantas mujeres de toda Málaga cosiendo para mí, mandándole material, elástico, que mi madre tenía una cooperativa de ropa y tenía elástico, hilo, y empecé con eso. Luego ya la gente empezó a donarme dinero y para más material y material. ¿Cómo se repartían esas mascarillas? Pues fue gracias a Adrián de MRV de aquí de Ronda, que también tuvo la iniciativa conmigo. Los dos estábamos en un grupo que hizo Pepe el Togi para colaborar, para ver qué podíamos hacer. Estábamos un montón de empresarios de Ronda viendo a ver qué podíamos hacer, cómo podíamos ayudar, y Adrián dijo, yo colaboro, y yo le dije, yo tengo material y tengo costurera, pero eso te estoy hablando del mismo día 17 de marzo, o sea, o el 15, no me acuerdo cuándo fue, pero que eso fue todo en cuestión de horas y días, no fue muy tarde. Y él se ofreció, después también Protección Civil de todos los pueblos, policía, guardias civiles, todos los que podían ayudarnos, incluso la Legión de Ronda, que también le donamos un montonazo de eso, también nos han ayudado un montón, y sobre todo eso, MRV de aquí de Ronda. ¿Erais conscientes entonces de lo que estabais haciendo, del gran apoyo que estabais ofreciendo a la ciudadanía? A ver, a mí, que la gente de los hospitales, de Ronda, de Málaga, de Marbella, de todos los hospitales que donábamos mascarillas, los ayuntamientos donde donábamos mascarillas, me agradecieran a mí, a todas las mujeres. Eso, yo en ese momento, esa era mi satisfacción, pero yo no tenía ni idea de a dónde íbamos a llegar. Es que yo no pensaba que esto iba a durar más de 15 días. Yo decía, bueno, cuando ya empezó a durar más de 15 días, es que nosotros hemos estado haciendo mascarillas hasta junio, o junio o julio, que ya dijimos, mira,
que hace mucha calor cosiendo mascarilla y la gente ya ni nos lo agradece, ya llegamos a un punto en que la gente se aprovechaba de la situación, pero no sabíamos lo que estábamos haciendo. O sea, la ayuda humanitaria que hemos hecho, que hemos salvado vidas, realmente lo pienso, y es que hemos salvado vidas, pero muchas, ya ves. ¿Cuántas vidas? Si hablamos de mascarillas. Pues hemos hecho 250.000 mascarillas más o menos, y más de 1.000 batas, gorros, patucos creo que hicimos algunos, pocos, pero sobre todo gorros y batas, y bueno, las mascarillas hicimos infantiles y de adultos unas 250.000 mascarillas. Batas y gorros para sanitarios principalmente. Sí. Y además estaban encantadísimos, nos llamaban de los hospitales, pero esto lo habéis hecho ustedes, pero si es que esto parece mejores que las que vienen de nosotros, nos mandaban fotos de las suyas y de las nuestras, es que aparte el material era más grueso, más impermeable, más lo que nos pedían ellos, incluso le hicieron pruebas a todas las, bueno, es que si no nos lo admitían, le hacían pruebas, las metían en una máquina para esterilizarlas y todo correcto, vaya, es que es el mismo material que la FFP2. Lo único que no está con su... Vamos a ver, eso está hecho con una máquina y nosotros manualmente, pero es el mismo material, tú pones una al lado y otra y es lo mismo. ¿Ha merecido la pena? Sí, hombre, la satisfacción es lo que más... Eso me lo llevo yo. Yo y cada una de las que hemos cosido y cada uno de los que han ayudado, de Protección Civil, de MRV, de gente de los ayuntamientos, alcaldes, bueno, había un alcaldito que hasta lo repartió él casa por casa, no me acuerdo ahora de qué pueblo fue, pero es que, ya te digo, es que he donado tanto que ya no me acuerdo de cada uno, pero yo creo que la satisfacción es lo que hemos ganado, no hemos ganado otra cosa, porque nuestra intención no era ganar otra cosa, sino eso, ni fama ni nada, porque si no yo le hubiera puesto mi logotipo y lo vendo a 10 céntimos y con la que hice me hubiera hecho rica. Pero no, nunca, y además a mí mucha gente me decía, yo te las pago, y yo te las pago, que nosotros te damos dinero. Digo, no, el dinero que me des, o me lo das en material, o me lo das para yo darte una factura de material. Y así ha sido. Y nos han donado partidos políticos, empresas privadas, particulares, las propias costureras empezamos a poner dinero al principio, porque yo puse 1.000 euros, el de MRV puso, no sé, otros 1.000 me parece, otro puso 500, otro puso, después las costureras 5 euros, 10, 5, y así íbamos tirando. Después ya eso, empresas privadas, partidos políticos, 300, 500, asociaciones, de la cueva, una pila de asociaciones de la cueva. Yo espero no dejarme a nadie atrás, pero eso, si no llegase también por esas personas, no hubiera... Bueno, y hermandades de ronda, que no se me olviden las hermandades. Justo antes del 15 de marzo, el día 5 de marzo, se firma un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Ronda, Cruz Roja, Ayuntamiento de Ronda, y a partir de ahí se inician empiezan a tomarse medidas para afrontar la pandemia. Es decir, que un poco en prevención o viendo lo que podía ocurrir, sobre todo en las personas con más dificultades, con más vulnerabilidad, pues se firma este acuerdo. Y en base a ese acuerdo, que ya hay un acuerdo firmado desde hace bastantes años entre Ayuntamiento y Cruz Roja, pues ese año se firma un acuerdo un poco especial. El acuerdo especial estaba buscando que Cruz Roja atendiera de una manera, digamos, más directa a las personas que podían sufrir más en esa pandemia. Pero por otro lado vi que hubo anticipación, ya digo, por parte de Ayuntamiento y Cruz Roja, fue pues darle la oportunidad de las personas que una vez que se establecía el toque de queda era la alarma. Cuando se decretó la alarma y cuando se decretó en el 15 de marzo del año pasado el confinamiento de todas las personas, pues Cruz Roja pensó en aquellas personas que no tenían sitios donde quedarse. Entonces se puso en marcha un pequeño proyecto en el que se les dio alojamiento a todas las personas que estaban en esa situación de vulnerabilidad. Se les dio cobijo durante todo el tiempo que duró
ese confinamiento estricto en el que nadie podía estar en la calle. Y bueno, pues eso fue importante porque ahí nos enfrentábamos por un lado a que personas se podían ver sin que no podían cumplir con ese confinamiento y por otro lado pues darle cobijo a las personas que lo necesitaban, ¿no? Y esa fue una de las primeras actuaciones. Después vinieron muchísimas más, ¿no? Vinieron muchas más que estaban relacionadas con la atención a las personas con dependencia, pero no atención en el sentido estricto sanitario, ¿no? Sino atención a que no le faltasen medicamentos. Entonces hubo un grupo de voluntarios, que el grupo de voluntarios son aproximadamente unas 60 o 80 personas, pero ahí quedó un grupo residual en ese tiempo de confinamiento que hicieron una labor importante, y era un grupo de unas 20 personas junto con los vehículos, el vehículo que tiene Cruz Roja, y pues bueno, tuvieron un tiempo que se dedicaban a llevarle alimentos a las personas que tenían más dificultad y que no tenían alimentos, de llevarle los medicamentos y atender algunas situaciones de desamparo, ¿no? Eso también se llevó a cabo. Se pusieron en marcha un montón de medidas más, de tal manera también que durante esta pandemia el número de personas que eran atendidos por Cruz Roja o de familia eran aproximadamente unas 200 o 250 en condiciones normales. Con la pandemia hemos llegado a tener hasta 600 familias que necesitaban esa ayuda, y desde Cruz Roja también se le ha prestado esa atención. Fue todo muy problemático en un primer momento. Después, lógicamente, transformamos ese problema, ese reto tan brutal, en una oportunidad de mejora, tanto para profesores como para familias que a lo mejor no tenían formación digital, para ciertos profes que tampoco tenían esa formación, para nosotros como colegio que no teníamos a lo mejor una plataforma concreta para poder trabajar con ellos. Es verdad que fue muy problemático en un primer momento, pero a raíz de trabajarlo y de tomar muchas decisiones, que algunas seguro que nos equivocamos porque al final somos personas, ¿no? Y estábamos empezando a hacer algo para lo cual no estábamos preparados, nadie, ni alumnos, ni profesores, ni familias, pero al final yo de esto saco una lectura muy positiva, de la implicación de todo el mundo, saco una lectura muy positiva de que intentamos no dejar a nadie atrás. Bueno, se intentó que llegara a todo el mundo esta educación, también se facilitaron también medios tecnológicos a familias que no disponían. Bueno, a través de lo que es el claustro, pues bueno, se promovieron distintas formaciones, se empezaron a movilizar pues distintos medios tecnológicos como blogs, uso de Google Classroom, distintas plataformas que la verdad nos ayudó a empezar a funcionar. Generó pues una dinámica y una estructura completamente inusual, pero yo creo que las 2 primeras semanas puede ser que nos costara un poco más entrar a esa organización, pero una vez que pasaron esas 2 primeras semanas de marzo, como que en abril ya estábamos un poco más habituados, ¿no?, a estas circunstancias tan complejas, porque no deja de ser una circunstancia muy compleja para todos. Los primeros días era como algo surrealista, que nadie se imaginaba que esto pudiera estar pasando en España, porque nosotros escuchábamos las noticias de hay varios casos en China, ha llegado un caso a Italia, y nosotros pensábamos, esto a España no va a llegar nunca, y cuando empezó a haber casos en España, la gente como que se empezó a concienciar y aún no sabía la gravedad de la enfermedad, porque cuando ya sabíamos que había casos en España, la gente seguía con normalidad saliendo, bueno, esto es una mala gripe, eso lo he escuchado yo mucho, esto es una gripe nueva, y cuando ya empezaron a aumentar los casos de contagio, de muerte, como que la gente empezó a concienciarse de esto es algo que está pasando en serio, es una enfermedad que hay real y no nos la podemos tomar chiste, hay que tomársela en serio, y ya cuando decretaron el estado de alarma, eso para mí fue muy impactante porque claro, fue como, es una pandemia mundial que estamos viviendo y era súper fuerte y no me lo podía creer, los primeros días no me lo podía creer.
¿cuáles eran tus principales preocupaciones cuando se decretó ese estado de alarma? Pues mis principales preocupaciones, pues en un principio la salud, porque claro, yo pensaba, digo, al principio estábamos todos en la calle cuando ya se sabía, entonces antes de que nos confinaran nadie se lo tomaba en serio, entonces una vez que ya nos confinaron te pones a pensar y dices, es que podría haber sido yo, porque todavía no teníamos el nivel de conocimientos que tenemos ahora sobre la enfermedad, no había tantos test, no se sabía cómo detectarlo, había gente asintomática, entonces claro, esa cosa de decir, ¿lo habré pasado? ¿No lo habré pasado? ¿Y si lo hubiera tenido yo? Entonces al principio un poco de miedo de querer salir a la calle, de decir, a ver si voy a traerlo yo a mi casa o voy a salir a la tienda, y estaba todo el mundo súper asustado y claro, la preocupación de decir... También transcurridos los meses un poco de hartazgo, ¿no? De no verle el final a la situación, que eso quizá también pues contribuye a cierto clima de desmotivación general, ¿no? Claro, porque al principio dijeron, era como que iban añadiendo semanas y periodos de 15 días y 15 días, y yo llegó un momento en el que dije, parece que no va a tener fin, porque dices, cuando ya crees que van a bajar, sube, o había un pico y volvían a subir, y añadían otros 15 días, y parecía que no, pero volvían a subir, y entonces llegó un punto que nos creíamos que íbamos a estar nada más 15 días y estuvimos 3 meses, creo, si no recuerdo mal, o algo así. Y entonces la cosa es decir, ¿en qué punto vamos a poder, la normalidad de antes, lo vamos a poder recuperar alguna vez o vamos a poder salir a la calle en algún futuro próximo? Yo me creía, digo, ya este año no vamos a poder salir de nuestra casa en 8 meses y vamos a estar así. Y al final, más rápido de lo que se esperaba, pues pudimos salir y pudimos hacer vida. Entonces. Ronda y toda la comunidad andaluza han entrado hoy en la fase 3 de desconfinamiento, que traerá consigo además la posibilidad de poder viajar entre las 8 provincias de la región, tras la decisión que comunicó el sábado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, avalada por un comité de expertos. Todo ello después de que el gobierno andaluz solicitase al gobierno de España que la unidad territorial aplicable a efectos de desescalada no fueran las 8 provincias, sino la comunidad autónoma en su conjunto. Una petición que el Ministerio de Sanidad, que ejerce el mando único durante el estado de alarma, aceptó y reflejó en el Boletín Oficial del Estado. Pues de ánimo mal. Yo cogí esto con mucha ilusión en enero del 2020, sin tener ni idea de lo que venía, claro, creyendo que este negocio para mí iba a ser un alivio, una estabilidad económica, tanto para mí como para mi familia, porque también estoy más cerca de mi casa, no que con el catering estoy todo el día para arriba o abajo. Y claro, cuando pasó esto no me pilló con bastante economía, entonces me ha costado la misma vida mantener este negocio, ¿vale? Y lo voy a mantener hasta que pueda, ¿vale? Hasta el último céntimo que me pueda gastar aquí me lo voy a gastar, porque creo que esto va a funcionar, esto va a levantarse, Ronda va a levantarse, Ronda, España y el mundo entero se va a levantar, creo yo, pero cuando nos dejen y cuando podamos, ahora mismo no, ahora mismo hay que aguantar el tirón como podamos. Han sido unos meses muy duros para todo el sector, para una persona que acaba de abrir, ¿no?, con esa ilusión de empezar un negocio y ahora pasa todo esto. No sé también si has recibido ayudas, si has podido acceder a algún tipo de subvención. He solicitado todas, habidas por haber, pero como soy autónoma societaria no me he podido acoger a ninguna,
que ese es el problema que tengo yo, porque yo tengo el catering y tengo la sociedad, entonces he mantenido la sociedad con el mismo CIF y todo para esto. Quizás a lo mejor hubiera tenido que independizar los negocios, pero no lo hice. Al no hacerlo, no me puedo acoger a nada. Encima de todo te piden el que hayas facturado menos que el año pasado, y yo con el catering el año pasado fui madre, entonces yo el año pasado no facturé nada. Con cualquier comida que facture un día ya he facturado más que en el 2020, porque yo en 2020 no he facturado. Entonces me venían denegadas o por ser autónoma societaria o por haber facturado más este año que el año pasado, que no tiene sentido porque es otra actividad. Es otra actividad totalmente diferente que yo el año pasado no tenía. Si tú miras el catering, no hay actividad en mi facturación, pero como hotel sí, pero es que yo el año pasado no tenía el hotel. Ese es el problema de lo mal montado que están esas ayudas. No tienen sentido, porque para unos sí, para otros no, si tengo dos actividades, una que tenía el año pasado, esta no tiene sentido. Si yo no tenía el hotel, normal que haya facturado el año pasado. Además fui madre, entonces eso también tenían que verlo, es que no es lo mismo. ¿Y cómo has sobrevivido? ¿Cómo has salido para adelante estos meses? Pues a base de ayudas de banco, mis padres, mi marido, el dueño del hotel que me ha echado una mano y todos los que me han ayudado económicamente, pero bueno, y yo porque me busco las habichuelas, que si no me invento una cosa y la saco y la lanzo y voy tirando así. Ahora en San Valentín he mandado un montón de desayunos a domicilio, almuerzos a domicilio, cosas así. Después saco bonos muy baratos, con cena, desayuno incluido, cosas así. Con el catering yo ya tenía chef a domicilio, que son la gente, ¿no? ¿Por qué no pones a domicilio? Eso yo ya lo tenía. Antes de la pandemia yo llevo 4 años yendo a domicilio, pero privado, o sea, para 2 personas, para 5, para 6, que lo sigo haciendo, pero que yo con eso no puedo mantenerme. Luego también he estado, como yo tenía una tienda de informática y de telefonía, le he metido mano otra vez a la telefonía y le he metido mano a vender luz, a vender energéticas de luz y cosas comparativas de luz y cosas así. Por lo menos para pagar el autónomo, que para eso me da, pero por eso, porque yo me busco la habichuela, no porque reciba nada. ¿Y cómo ves ahora este 2021? ¿Qué esperas de él? Espero que sea igual o un poquito mejor que el 2020, con eso me conformo. No pido que sea de más porque no lo va a ser. Sé que no, sé que es una réplica exacta del 2020. La gente decía que no, que el 2021, no. El 2021 va a ser igual que el 2020, pero un poquito mejor. Sí, si vamos bien, y si sigue la vacuna bien, y si sigue todo bien, y si no hay no sé qué, es que como no lo sabemos, todo es una incertidumbre. Pero no espero más del 2021, no espero más que de 2020. Este comienzo de año no está siendo fácil, pero siempre con mucho positivismo, con muchas ganas de que todo el mundo pueda disfrutar en cierta manera de este servicio. Tenemos la gran suerte, aunque nos duele en el alma, de otros compañeros que no pueden estar abiertos, otros comercios, cualquiera que sea, porque para mí es verdad que cualquier comercio es esencial mientras viva una familia de ellos. Y entonces pues me da mucha pena, pero bueno, somos muy afortunadas, está un poquito más tranquila la cuestión, es normal, están los pueblos cerrados, tenemos muchas situaciones que nos hacen impedir estas circunstancias, pero con mucho ánimo, con mucha positividad y con que vamos a salir de esto. Tenemos que no aburrirnos, no cansarnos y darle ese empuje de decir, venga, pues vamos a por ello, vamos a comernos este 2021, ya que el 2020 como que salimos un poquito escamados y bueno, este 2021 seguro que las cosas van a ir a mejor, seguro. Yo te digo con un mensaje muy positivo. Bueno, pues ya lo conté en la otra ocasión, que fue hacia el 15 de marzo, yo justo volvía de Barcelona y allí las cosas se estaban poniendo ya bastante feas. Total que cuando llegué aquí, un jueves vi que esto apuntaba a que nos cerraban y bueno, pues preparamos todo porque así fue. El domingo siguiente ya teníamos que cerrar, salían los últimos clientes y dio mucha pena porque piensa que ninguno de los hoteles de ninguna parte del mundo está preparado para que cierre puertas, ¿no? Y hubo que cerrar a cal y canto. Y lo que nos ha acompañado durante toda esta pandemia, que es la incertidumbre de no saber hasta cuándo. Así que fue difícil.
Además, en una ciudad tan turística como Ronda, motor principal de su economía, vosotros con toda clase de turismo nacional, internacional, después con la desescalada, con esas medidas un poco más relajadas, ¿pudisteis remontar un poco o ha sido un año duro? A ver, económicamente estamos a años luz de lo que hubiera sido un año normal. Pero sí que es verdad que dentro de todas las restricciones que hubieron y todas las medidas que hemos tenido que ir adaptando en cada fase, nosotros el verano lo trabajamos muy bien. Sí que es verdad que ha sido cliente nacional, todo, evidentemente, pero trabajamos muy bien. Sí que la parte, por ejemplo, de la restauración, como bien sabréis, por las restricciones y las prohibiciones se han visto afectadas a nivel interno, pero bueno, trabajamos bien. Nosotros volvimos a hacer una reapertura en el mes de junio y volvimos a cerrar el Ronda, el Catalonia Ronda en concreto, lo volvimos a cerrar la primera semana de noviembre. Lo que pasa que a nivel cadena lo que sí que intentamos mantener es, si hay en algún destino que tenemos varios hoteles, al menos dejamos uno abierto, y en este caso el Catalonia Reina Victoria sigue abierto y ha estado abierto durante todo el mes de noviembre, diciembre, y ahora de hecho sigue abierto. Bueno, eso para los empleados, ¿no?, del hotel sería una alegría tremenda volver a recuperar sus puestos. Aquí la situación ha sido más complicada. ¿Cómo es actualmente? Pues mira, actualmente tenemos el 90% de la plantilla en ERTE. En los hoteles en los que estamos cerrados estamos solamente el director y el jefe de mantenimiento, y el resto de la plantilla sigue en ERTE. Es verdad que de los 72 hoteles que tenemos en Cataluña, ahora mismo tenemos abiertos 47. 14 de ellos están en Barcelona, México, República Dominicana está abierto, a nivel Europa, pues Oporto, Ámsterdam, Bruselas siguen abiertos, pero a ver, todos sabemos que la reactivación de la economía está siendo muy lenta, muy lenta. Y el tema precios, por ejemplo, precios de habitaciones, han sufrido un golpe tremendo porque al no haber demanda y la gente no puede viajar, pues ahora mismo las habitaciones, unas suites, por ejemplo, en el Catalonia Reina Victoria, que ahora la puedes conseguir por un precio irrisorio, antes esto era impensable, ¿no? Pero bueno, seguimos pensando que vamos a volver en breve. Es verdad que antes de Semana Santa no preveemos la reapertura, pero sí que cuando hemos empezado la reapertura de hoteles, sí que lo hemos hecho con la máxima ilusión y, como siempre, y poniendo en primer lugar tanto la seguridad del cliente como la de nuestros colaboradores. ¿Cuáles son las expectativas entonces de cara a este 2021? Pues mira, yo a título personal te podría decir que si ni el gobierno sabe lo que va a pasar mañana, cuanto menos nosotros, ¿no? Pero en la medida en que las restricciones y las vacunas vayan apareciendo, pues iremos abriendo y retomando la actividad. En el Catalonia Ronda, en concreto, yo, Paloma, no lo veo antes de Semana Santa. O sea, el mes de marzo yo creo que vamos a seguir igual, y dependiendo de lo que nos marquen desde el Gobierno central, si puede haber cierre perimetral entre provincias, entre comunidades, tal como se está preveyendo, yo lo veo difícil. Pero bueno, sí que nos consuela un poquito dentro de lo que hay, que el Catalonia Reina Victoria lo seguimos teniendo abierto, ¿no? Y bueno, ahí estamos, con una parte de la plantilla que sigue en su puesto de trabajo y esperando que en breve podamos necesitar más manos. Yo entiendo que la gente sufre, porque hay gente que lo ha pasado muy mal. Y en el momento que te puedes relajar un poco, tienes ganas de olvidar sufrimiento. ¿Y qué haces? Pues intentas divertirte un poco. Y entonces ya no ves que los contagios están tan cerca, ya ves la cosa como un poco más lejana, entonces tienes ganas también de pasártelo bien, también tienes ganas de disfrutar y también tienes derecho, ¿por qué no? Yo creo que no se ha hecho tanto con la intención de infringir o de pasar la línea de lo que estaba permitido, sino más bien que con el ansia de vivir, con las ganas de vivir, que hemos estado encerrados y que necesitamos que nos dé el sol, que ver nuestros amigos, de ver nuestra familia, pero en general en Ronda ha estado muy bien, ¿eh? La gente se comporta muy bien, yo creo que tenemos una de las ciudades modélicas en comportamiento. Eso es algo que destacan siempre de todos los miembros del cuerpo. Somos un ejemplo, ¿no?, de responsabilidad en muchos sentidos. Vamos,
bajo mi punto de vista sí. Mira, la gente joven en Ronda es de los más responsables que yo he visto en mi vida. Yo me he movido por distintas partes de España y es de los más responsables que yo he visto. Es verdad que el joven tiene ese carácter un poco rebelde y demás, bueno, pero es normal, ¿no? Es que si no lo tienen ellos, ¿quién lo va a tener? Pero contigo con eso son súper responsables, no hemos tenido ni un solo problema, algún pequeño descuido de chavales jóvenes, sí, pero descuido, pero problemas reales no. Son muy, muy responsables y para mí merecen un reconocimiento, se han portado como verdaderos campeones. Y han sufrido también como, mira, la soledad yo creo que aparte de las personas más mayores, la sufren mucho los jóvenes, que necesitan estar con su grupo, que necesitan estar con sus amigos, entonces toda esta situación a ellos les está viniendo bastante larga y se están comportando de una manera modélica, no ven malos grupos, respetan bastante la distancia, suelen llevar bastante mascarilla, es verdad que hay casos aislados, pero bueno, casos aislados de jóvenes y de mayores, como ha dicho antes, se nos olvida algunas veces. ¿Cuál es la situación ahora? Más que lo que vivimos antes, ¿está peor en este momento? Ahora está mucho peor, ahora está muchísimo peor, porque la gente empezó a esperar los ERTE, lo cobraron tarde, pero por lo menos ya tenían 2 meses de atraso, pero lo cobraban. Empezaban a pagar los atrasos y a eso se les hizo una bola, Ahora la bola está más grande porque ya ha terminado lo que es el trabajo, porque es que no hay trabajo. El trabajo de Ronda es la hostelería o la limpieza. Hay gente confinada y gente mayor que no quieren que nadie entre en sus casas a limpiar. Claro. Y la pelota es mayor, no hay ingresos, no hay renta mínima, no hay el vital, como dijeron que iban a darlo, tampoco lo han dado. Están cortando luz, están cortando agua. Entonces, en vez de pagar esos recibos, lo que hacen es darle de comer a su gente, a la familia. No les llega el dinero. ¿Y vosotros como asociación, cómo habéis cambiado a lo largo de estos meses? Pues nosotros como asociación, que debido al gran volumen de familias que estamos ayudando, pues nos hemos propuesto hacernos ya asociación para por lo menos poder recibir ayuda del Banco de Alimentos, de la Comunidad Económica Europea, las ayudas que te vienen para las asociaciones. Pues lo pensamos y dijimos, bueno, pues si otras asociaciones los tienen, nosotros, ¿por qué no? Porque no toda la vida vamos a estar tirando de la gente, que la gente se vuelca, ¿eh? La gente solamente hace falta poner un caso en la página, que Ronda es muy solidaria. Pero oye, si las demás asociaciones tienen esos beneficios de comidas con la Comunidad Económica Europea, el Banco de Alimentos, etcétera, ¿por qué nosotros no? Entonces nos hemos puesto a preparar nuestros papeles, ya lo tenemos todo listo, ya tenemos una asistenta, ¿no?, integradora social, que es voluntaria, haciéndonos las listas de usuarios y nada, estamos muy ilusionados. No sé, hombre, yo espero que esto siga para adelante y estemos mucho tiempo, pero estamos muy ilusionados. No es lo mismo si nos mandan alimentos de tener que echar mano de la gente de Ronda y la serranía. Porque ¿cuántas personas erais al principio, allá por marzo, por abril? ¿Cuánta gente había activamente trabajando? ¿Con nosotros? Pues mira, estábamos nosotros dos y Juan. Juan no estaba dentro de la asociación, pero Juan era nuestra mano derecha. ¿Cómo está ahora? Este local era de él, ¿sabes? Después lo abrimos como otro negocio, pero él lo cedió y además él iba con su furgoneta y eso que él tiene un gran trabajo. Juan corriendo nos venía. Bueno, y Juan de hecho está con nosotros en la asociación, una parte muy importante, ¿sabes? Y somos los tres. Que estamos en Casa Paqui, que no lo hemos dicho. En Casa de Paqui. Casa Paqui, que también ha servido un poco como sede o como comedor social o lugar de distribución de esas comidas. Sí, y aparte aquí hemos hecho los sorteos de los cuadros, la venta de los percheros, la venta de las tejas, de muchas cosas. Esto nos ha servido para todo. Esto nos ha servido para todo. Al principio empezamos aquí con la ropa, con los alimentos, luego ella montó su restaurante, los menús a 6 euros, ahora porque está en ERTE, y para todo. Nos lo facilitó Juan porque el local no es que sea de él, que lo tiene alquilado y todavía lo tenemos para lo que necesitemos. Cruz Roja ha normalizado ya esa atención, quizás porque también tengamos localizadas aquellas situaciones donde se vive más difícilmente esto,
porque ya se conocen a las personas o se conocen a las familias y entonces ya está un poco como más organizado, ¿no? Y así seguimos con la misma dinámica de solidaridad, con la misma dinámica de un grupo de voluntarios y responsables de Cruz Roja, con Antonio La Santa a la cabeza, pues intentando ayudar en los que, sobre todo, como siempre, como vengo diciendo desde que empecé, a aquellas personas que más lo necesitan, que casi siempre tiene que ver también con la cuestión económica, ¿no? Pero también hay muchos otros problemas de movilidad, de maltrato, de otras situaciones difíciles que hacen que necesiten ayuda de nosotros. ¿Y quiénes son ahora esas personas más necesitadas? Porque has dicho que la cifra varió de 200 personas a las que se solía ayudar hasta 600, son 400 más. Sí, sí. Porque, ¿cómo ha cambiado el perfil? Hombre, un poco el tema está en la situación de crisis económica que es secundaria a la situación de crisis sanitaria. Hay muchas más personas en desempleo en nuestra ciudad y por tanto hay muchas más familias que necesitan nuestra ayuda. Y claro, como esto se viene prolongando ya en el tiempo, llevamos ya un año de esta situación que pensábamos que no iba a durar, pero viene una vez, viene otra vez, y entonces pues sí que hay muchas familias que ya están, digamos que cada vez están un poco más, con menos recursos, ¿no? De ahí que el número de personas a las que tengamos que atender vaya aumentando. Y claro, en Ronda pues ya sabemos que depende mucho del sector turístico y el sector turístico ha sido asolado por esta crisis, ¿no? La crisis ha asolado a la vulnerabilidad, pero también a muchas personas que tenían su empleo y que ahora como consecuencia de esta situación pues no lo tienen. Y claro, eso significa que no solo digamos, cambia el perfil en el sentido de que personas que antes tenían su puesto de trabajo y que tenían su vida más o menos controlada con sus ingresos, pues han dejado de percibirlo y claro, eso hace que el perfil no cambia, ¿verdad? No cambia, quiero decir que no cambia porque al final es personas sin recursos y que ahora hay más personas sin recursos. Estamos ahí medio trabajando, al 50% digamos, o menos. Pero ya te digo, mal, muy mal. Yo digo, si yo estoy mal, el que está cerrado no lo quiero ni pensar, vamos. Un desastre. Entiendo que los expertos en la materia sabrán qué es lo que tienen que hacer, pero o cerramos todos y se queda alimentación, o yo creo que el sector que estamos más castigados somos los que estamos cerrados. Mucha incertidumbre, la verdad, porque no se sabe a ciencia cierta la situación, porque la cosa está muy mal, muchas personas paradas, aparte de esta pandemia, de las enfermedades, la gente está asustada. Entonces, después de todo, pues la gente no está tampoco receptiva a gastar y todo con mucha precaución siempre. Lo llevamos mal porque es muy complicado tener una tienda cerrada, volver a estar encerrado y no poder tener venta. O sea, no entendemos por qué tiene que ser como comercio no esencial cuando nosotros aquí podemos controlar muy bien nuestro aforo, nuestra tienda. Un total de 2.786 alumnos de infantil y primaria han comenzado esta mañana el curso escolar en los centros educativos de la ciudad y en el Colegio Hermanos Aguilera de la pedanía de Los Prados. En el primer día del curso desde el Colegio Juan Carrillo, el delegado de Educación, Ángel Martínez, ha apelado a la excepcionalidad en que este curso comienza, aunque ha insistido en transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y al alumnado. Creo que supimos transformar un problema grave en una oportunidad de cambio, de implicar a las familias en que todos tenemos que conocer un poco más la realidad digital, porque nuestros hijos son digitales mucho más que nosotros. Entonces, esa implicación de familias, alumnado, aunque el alumnado ya más o menos tiene esa formación digital, entre comillas, pero había que redirigirla, ¿no?, a todo lo que era el temario y los contenidos, que los cuales también, dicho esto, hay que decir que los contenidos, se estableció el trabajo de los contenidos más básicos y fundamentales de cada una de las áreas, para que no implicara un trabajo todavía más intensivo
de lo que sería como si estuviéramos aquí en el colegio. De forma presencial, lógicamente los niños hora a hora, clase a clase, pues aquí pueden trabajar de una forma pues más intensa, ¿no? Pero en casa no podíamos generar nosotros tampoco un nerviosismo muy grande, una ansiedad muy grande. Entonces decidimos primero trabajar los contenidos básicos de cada una de las áreas, y eso nos hizo también poder seguir avanzando poco a poco, poniendo pies en pared y transformando ese problema grande pues en esa oportunidad de cambio, en esa oportunidad de sumarse a ese cambio que nos había venido, nos vino como nos vino a todos, que no lo elegimos, pero que yo creo que al final, con el trabajo y el esfuerzo de todos, y todos, vuelvo a repetir y recalcar que fue todo el mundo, toda la comunidad educativa, creo que si me voy ahora un año atrás, lo veo como algo positivo, porque nos hizo repensar muchas cosas y nos ayudó a trabajar y a implementar ciertas herramientas, sobre todo en lo digital, que también seguimos implementando ahora y que las hemos hecho nuestras, de cara a posibles problemas que puedan ocasionarse o de cara a precisamente este curso, que, igual que todos los centros docentes, pues hemos tenido y tenemos clases confinadas, confinamientos parciales, positivos de niños, de familias, que al final hay una entrada y venida de alumnado que requiere en momentos puntuales la aplicación de los protocolos de no presencialidad. Lo bueno de este año, que lo tenemos preparado. Eso es lo mejor de este año, ¿no? Que tenemos ya una experiencia anterior y sobre todo un trabajo que se hizo entre final de curso y principio de este curso para que todo el mundo se adaptara a una posible no presencialidad. Esa es la diferencia grande con respecto al año pasado. Entonces sumamos la experiencia de lo ocurrido a ese trabajo de preparación a lo que podía ocurrir. También hay que tener en cuenta que con la edad que tenéis estabais esperando vivir la juventud de otra forma, ¿no? Que es algo que otras generaciones no les ha afectado de la misma manera que a vosotros. Claro, a nosotros es verdad que nos ha pillado en un momento que es la edad en la que uno quiere salir, quiere experimentar, quiere estar todo el día en la calle. Entonces, claro, es una cosa que a muchos les ha cambiado totalmente la manera de cómo vivían. Porque yo personalmente soy una persona que no suele salir demasiado, pero aún así, cuando me di cuenta de que llevaba 3 meses sin ver a mis amigos o sin salir a la calle, sin ir a dar un paseo, eso te choca, porque claro, es que parece dicho a la ligera, dices tú, no, 3 meses es mucho tiempo. De estar siempre con tus amigos en el instituto, habla, que si te ven la cara, de estar así a no verlos en 4 meses, 5, que estuvimos en pandemia, a veces ni hacíamos clases online porque los profesores, como también les vino como a nosotros, tampoco sabían cómo hacerlo porque nadie se los había explicado. Entonces, pues fue un poco desconcertante, fue bastante, porque no nos lo imaginábamos así, porque tú le escuchabas eso de China, dices eso, en China, eso pues aquí no va a llegar, pero al final pues ha llegado y bastante. Y al final ya cuando decían Italia y algunos casos que empezaron, creo que fue en Canarias, y así pues al final ya el miedo pues te va entrando, y esos meses de confinamiento fueron bastante difíciles porque no hacíamos exámenes, nuestras medias bajaron, porque ya no es culpa ni de los profesores ni de los alumnos, porque así era la situación, no se podía dar la materia como debería darse. Y también, por ejemplo, hay algunas asignaturas que sí es más fácil darlas telemáticamente, que por ejemplo unas matemáticas que se tienen que explicar, tienes que estar más a, por ejemplo, TIC es informática, así que en realidad se podría dar bien, pero la verdad es que fue bastante difícil, sobre todo en esos momentos. Me imagino que sobre todo por el rendimiento académico, ¿no? Sí. Que era lo que más se ha visto afectado por no poder estar en las clases presenciales, ¿no? Sí. Es una lección que a lo mejor nos ha dado esta pandemia, ¿no? El valor de lo presencial. La verdad es que sí, es que es todo completamente diferente, incluso ahora que estamos en semipresencialidad,
se nota un montón la diferencia, ya que lo hemos vivido en las 3 fases, estando siempre en clase, no estando nunca y estando sí y no. Y también quería saber, porque también estamos hablando del ámbito académico, pero también está el ámbito social, ¿no? Decías tú estar 4 meses sin poder ver a tus compañeros. Sí. Esos recursos digitales al final han valido tanto para el ámbito académico como para mantener ese vínculo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo en cuarentena me pasaba el día haciendo videollamadas con mis amigos, porque es que como no podíamos salir a la calle, y tampoco nos veíamos en el instituto, porque yo, por ejemplo, soy de Montejaque y yo pues tengo amigos aquí en Ronda también, así que ni podía venir a verlos, ni ellos a mí, así que pues lo que pasaba era que nos teníamos que ver por videollamada para seguir en contacto. Si pudieras sacar un punto positivo de este contexto, de estas circunstancias, ¿cuál sería? Que hemos aprendido a valorar las cosas, porque nosotros antes estábamos ya acostumbrados a nuestra vida cotidiana, pero al final como que hemos valorado más eso de estar con gente, cuidarlo. Por ejemplo, con nuestros abuelos antes, como los veíamos todos los días, pues como que no era tan importante, pero ahora sí le estamos dando ese valor que necesita. Yo en el rastreo fundamentalmente he aprendido a eso, a decirle a las personas: quédese en cuarentena, le vamos a hacer una prueba. Había momentos en que no podíamos ni dar abasto para hacer pruebas, porque eran tantísimos los casos que no se podía. Entre las compañeras que están dedicadas al rastreo de los colegios y los que estamos dedicados al rastreo del ámbito personal, más los que hay en el hospital dedicados al ámbito profesional, que es el de los sanitarios y de todas las personas que trabajan en el hospital, pues no sé decirte, pero lo mismo somos 12 o 14 personas. Y además un trabajo continuo, diario, y que no para los fines de semana, que estamos... Yo creo que ha sido una labor importante en la contención, pero insisto, lo importante aquí es nuestro comportamiento. 14 personas para el volumen de ciudadanos que tenemos aquí en la serranía, ¿no es demasiado Mira, poco? ahora mismo estamos al día, ahora mismo, porque ya ha bajado la curva de contagios, ¿no? Ahora mismo, pues prácticamente sale un caso y en el mismo día se llama y casi se cita, ¿no? Pero hace un mes era tremendo, era imposible, porque es imposible hacer 1000 llamadas al día. Si hay 150 casos y cada uno tiene 6-7 contactos, pues no hay manera. Decimos a día de hoy porque a día de hoy, casi un año después, sigues teniendo secuelas. Sí, todavía tengo. Hace un mes o así estuve en Málaga, me han hecho una gamografía, que es para ver el tema de la capacidad pulmonar, venitas alrededor de los pulmones que captan el oxígeno, porque realmente lo que tengo yo ahora mismo, a día de hoy, mucho cansancio, dolor de articulaciones, tema de memoria, vamos, sobre todo el tema de cansancio, y a la hora de hacer ejercicio físico o alguna actividad, la bajada que tengo de rendimiento, mucho cansancio, dolores musculares, y eso es lo que todavía no me explica o no se explican de dónde puede venir o el por qué ha dejado el virus todavía esos síntomas, que se supone que van remitiendo, pero a día de hoy pues todavía los tengo ahí. Es un año después en el que afortunadamente no hay ya medicación, ¿no? Es No. ver cómo evoluciona. A mí, de hecho, la medicación que me dieron fue los días del hospital. Bueno, y antes unos antibióticos, pero en días del hospital fue donde tuve 15 días, pues no sé cuántas medicaciones me pusieran. Inyecciones, pastillas, sueros, como 5 o 6 medicamentos distintos. Pero que que hace un mes me comentaba el médico que me trata que ninguno de los medicamentos que me ponían entonces se dan ahora, actualmente, que han cambiado todo. Me daban, por lo visto, unos retrovirales, que eran los mismos medicamentos que se daban para el SIDA, unos que eran, no sé, 2 o 3 tipos distintos, antibióticos y demás, y nada de eso se administra ahora mismo a los enfermos actuales. O sea que allí fue para el tema de recuperar, te daban todo lo que había para el tema de mejorar la capacidad pulmonar, intentar bajar fiebre, todo para parar el virus. Y te daban todo, me decía, mira, te vamos a dar todo lo que hay.
Y bueno, y después de entonces, eran tratamientos, casi todos fueron de 15 días, que fue el tiempo que estuve yo en el hospital. Cuando salí, pues entonces ya salí sin tratamiento, era pues reposo, intentar andar, pues ahora salir cada vez intentar incrementar el ritmo pues de caminar, de ejercicio, pero tratamiento ninguno. Y me contabas antes un dato curioso, ¿no? Que en tu familia, pues claro, casi todos lo habéis pasado por la enfermedad y tú eres el que peor lo ha llevado, incluso personas más mayores que han sido asintomáticas, que es lo curioso de esta enfermedad. Sí, en aquella época estuvimos, tanto mi suegra como yo, estuvimos ingresados en el hospital los dos. Ella algo más de 15 días, ella ingresó un poquito antes y salió unos días después que yo, pero mi suegro es mayor de todos, él estuvo en casa, él aislado en su casa, mi suegra estaba en el hospital, él en casa, mi mujer en casa con la niña y yo en el hospital. Y bueno, pues lo te digo, yo he ingresado, mi suegra ingresada, mi suegro sin síntomas, mi mujer varios días con fiebre, pérdida de gusto y de olfato, y la niña, gracias a Dios, pues tampoco, unas ronchillas, pero nada más, solo eso. Y mis padres, por ejemplo, bueno, mis padres no lo han pasado y por eso también tenemos también el miedo de seguir con protecciones siempre, mascarilla cuando estamos con ellos y demás. Pero motivos ninguno, porque no lo han dado. Estamos realmente cansados. A mí me encantaba mi trabajo de antes, de COVID. Mi trabajo antes del COVID era muy gratificante, ¿vale? Porque, bueno, de vez en cuando pasaban cosas malas, graves, ¿no? Había un día de urgencia horrible en las que venían varios críticos o pasaban cosas y ese día, bueno, pero había otros muchos días en los que tu labor, que era acompañar a los pacientes, escucharlos, darles una palabra de aliento, era muy bonita. Ahora es todo de lejos. Ahora, aunque te llore un familiar porque acaba de fallecer su padre, tú lo tienes que acompañar de lejos. Y eso no es bonito, y eso agota. Y un día y otro de pandemia, de gente ahogada, de dramas, agota, cansa, porque es que es un día, es otro. Es como si todos los días tuviéramos críticos, como si tú estuvieras, yo ahora mismo trabajo en una urgencia COVID, ¿no? Y urgencia COVID porque se han dividido las urgencias. Y es como si todos los días tuviéramos el hospital lleno de críticos. Entonces eso agota mucho mentalmente. Y por otro lado, ha llegado un momento en el que ya, pues, tú entras y sabes que te tienes que colocar todo el aparato y que tienes que mirar a los pacientes. Lo hemos normalizado. Entonces, por un lado, agotado y por otro lo hemos normalizado, las dos cosas. A sus 99 años, Dolores se ha convertido en la primera vacunada en ronda contra el COVID-19 desde la residencia de las Hermanitas de los Pobres, seguida de Pepa, de 84 años y también residente en el asilo. Hoy comienza la vacunación del personal sanitario, comenzando por los de primera línea, UCI, urgencias y hospitalización, y por profesionales relacionados con consultas, pruebas y exploraciones, donde se producen aerosoles, como han dado a conocer fuentes sanitarias. Los sanitarios más expuestos de atención primaria también tienen acceso a la vacuna estos días. La coordinadora de cuidados del Centro de Salud Ronda Sur, Maite Moreno, ha sido una de las profesionales presentes durante la primera jornada de vacunaciones. Pues muy contenta de haber empezado ya hoy con las vacunas y podérselas ofrecer a los residentes que tan mal lo han pasado en todo este tiempo. Dolores, vea, el pinchacito, ¿vale, hija? Sí, pero no importa, estoy acostumbrada a ello. Está acostumbrada, ¿verdad, hija? Usted me dice si le duele, vamos despacito. Bien. Vea, pues listo, hija. Vea, ya está pinchado. De nada, usted. Venga, un pinchazo. Bien. ¿La ha dolido? No. Nada. Pues ya está, ¡el aplauso! Bueno, por fin llegó el día, estamos muy contentos, lo hemos pasado muy mal y le vemos un poco el principio al fin. Pues animaros a todos a estar vacunadas, yo ya estoy vacunada y a seguir adelante. Pues ahora mismo estamos en 53 usuarios
El ser un centro con unas instalaciones magníficas y tener poquitos usuarios nos ha facilitado mucho lo que es de la pandemia. Y el hecho de poder haber hecho bien las sectorizaciones que tenemos en el centro, los posibles aislamientos, el que en muchos casos no haga falta de compartir habitación, que podamos pasar a habitación individual, te facilita mucho para haber intervenido lo que es la pandemia. ¿Y cómo veis el 2021? ¿Qué esperáis que va a pasar? Bueno, ya como yo decía, no hay que relajarse. El hecho de que nosotros hemos conseguido el 100% de vacunación tanto en el personal como en todos los usuarios, y todos los nuevos usuarios que están entrando, como el personal, que es bastante estable, también se están vacunando, entonces hace que tengamos un poquito más de tranquilidad. Como yo decía, no hay que relajarse, pero por lo menos hay que respirar, que ya después de un año nos toca. Al principio intentamos, cuando empezamos con las vacunas, ser todavía más restrictivos, siempre nos ha ido bien siendo prudentes, entonces desde que nos pusimos la primera vacuna nos blindamos más todavía, los usuarios haciendo vida en habitaciones, porque lo que decíamos, no queríamos en el tiempo de descuento perder partido. Entonces una vez que ya empieza el 2021, que ya estamos vacunados, es lo que decía, la vacuna tiene que ser algo que las familias puedan tocar, y si muchas veces puedes tocar al usuario, significa que vamos por el buen camino. Esperamos que vuelva a la normalidad, que los usuarios vean esto y las familias vean esto como algo lejano, pero sin perder tampoco lo que nos ha hecho aprender a las malas este 2020, y de esas cosas buenas poder aplicarlas en 2021 y sobre todo disfrutarlas. Este año sí se está animando un poquito la cosa. Si bien hemos sabido, por ejemplo, en Ronda que los 101 kilómetros se han suspendido, evidentemente por el volumen de personas y por el carácter y la idiosincrasia de esta prueba, lo normal era que se suspendiera. Sí hay carreras más pequeñitas, están saliendo adelante, están avanzando poquito a poco. Ya hicimos un campeonato de Andalucía en Quesada, en la provincia de Jaén, hemos hecho el campeonato de España en Prado Llano, este fin de semana estaremos en Sierra Elvira, en Atarfe. En fin, se va animando un poco la cosa, pero todavía hay cierto miedo, cierto recelo, cierto respeto, y es que, claro, las carreras por montaña normalmente salen de pueblecitos pequeños, enclavados en la montaña, pequeños o medianitos. Entonces hay mucho miedo a meter 300, 400, 500 personas en los bares del pueblo, en los vestuarios, en las carreteras. Hay cierto miedo y cierto respeto todavía de cara a eso. Yo creo que hasta que no alcancemos la tan deseada inmunidad global, pues no volveremos a estar como estábamos en febrero de 2020. Todavía nos queda un camino por hacer y bueno, no sabemos si va a ser con mascarilla, sin mascarilla, no sabemos si va a ser con distancia, sin distancia. Estamos un poco a la expectativa a ver qué ocurre, pero sí con muchas ganas de que algo ocurra y de que volvamos a estar como antes. A raíz de la pandemia, los celadores, que ya llevábamos mucho tiempo reivindicando como la situación de nuestro colectivo, pues nos unimos en una plataforma a la que no pertenece a ningún partido político ni a ningún sindicato, sino es simplemente libre nuestra, de los celadores, porque una de las principales cosas que nos pasaba es que con todo este miedo y con toda esta desprotección a nosotros se nos consideró personal no de riesgo. Entonces no nos aprovisionaban ni siquiera de una mascarilla o de una bata, cuando nosotros, el paciente, desde que entra al hospital hasta que se va pasando por todas las unidades del hospital, estamos con los pacientes. Nosotros movilizamos a los pacientes, nos los echamos encima, ayudamos en los quirófanos, en las UCI. Nosotros, eso que se ve, que se prona a los pacientes, eso lo hacemos nosotros, por supuesto, con las auxiliares, las enfermeras y los médicos, nos hacemos nosotros libremente todo. Pero nosotros estamos en primera línea con los pacientes encima y no se nos reconocía. Eso lo conseguimos antes de la segunda ola. Pero es que nosotros, como celadores, no tenemos una formación profesional. Cuando nosotros, hasta aparataje de quirófano, pasando por patologías de pacientes, tenemos que saber a la hora de movilizarlos y los aprendemos trabajando. Celador cualquiera con un graduado escolar puede ser hoy día, cuando realmente nuestras labores, porque nosotros tenemos unos estatutos que son de antes de la Constitución española, cuando ni siquiera había celadoras, se consideran celadores, son unos estatutos hasta machistas, y éramos veladores de las puertas de entradas y salidas de los hospitales. Nuestra labor en los hospitales ha cambiado mucho a lo largo de los años, y no tenemos formación, no se nos considera personal sanitario, no se nos ha considerado personal de riesgo, en fin.
Yo creo que nos merecemos, y más después de la labor que hemos hecho durante esta pandemia, ¿vale? Como personal no sanitario y personal de no riesgo, nos merecemos que nos escuchen un poquito, porque un hospital, vamos, yo he sido testigo y he estado, un quirófano no anda si el celador no está dentro del quirófano. Y no anda una urgencia si el celador no te mueve el paciente, no lo lleva a hacerse una prueba. Y no anda un hospital sin un celador, porque todos los que trabajamos en un hospital somos una cadena humana y no hay ninguno prescindible. Todos somos necesarios y igual de importantes. Lógicamente, sin el conocimiento del médico nada anda, pero es que sin la enfermera tampoco, sin la auxiliar tampoco, sin el celador tampoco, sin la limpiadora, sin la lavandera, etcétera, etcétera. Las administrativas, no me quiero dejar nadie atrás, el personal de cocina, personal de mantenimiento, somos una cadena. Y esa cadena cada uno tenemos que tener nuestro lugar, pero es que nuestro lugar está muy relegado y muy mal. Entonces yo creo que nos escuchen, que nosotros somos personal sanitario, aunque no estemos reconocidos ahora mismo como tal. Pues sí, estamos cansados. Yo trabajo en el servicio de urgencias y, por ejemplo, la primera ola o cuando el inicio de la pandemia, aquí no se notó tanto, aquí fue una cosa muy leve, pero en agosto empezaron a repuntar otra vez los casos y empezó a venir la segunda ola, que el pleno auge fue octubre-noviembre, y prácticamente no nos ha dado tiempo a descansar entre la segunda y la tercera ola, porque cuando en diciembre empezaron a bajar un poco los casos, ya en enero estábamos en plena tercera ola y normalizarlo no se normaliza. Ya es como que te acostumbras a la rutina, al trabajo que tienes que hacer, pero normalizarse pues no se normaliza. Y todos estamos muy cansados, física y sobre todo psicológicamente. El área sanitaria de la Serranía inicia una nueva semana con un mayor registro de curados, 22 de 3.925, que de contagios, 7 de los 4.114 diagnósticos acumulados en nuestro distrito desde el inicio de la crisis sanitaria. Durante el fin de semana no ha habido que lamentar. Poder nadar bajo el mar y nada nos alejaría, ser como delfines por siempre jamás. Bueno, no sé, yo no soy nadie para mandar mensajes, pero sí mínimo que nos cuidemos primero a nosotros mismos, que no es una gripe, como se decía, que por ser joven no te afecta, por solo a las personas mayores, de eso nada. Yo me consideraba una persona que estaba más o menos medio bien de salud, ninguna enfermedad previa, nada pulmonar, y me tiene todavía tumbado después de un año. Estoy mejor, pero me sigue costando respirar, me sigue costando hablar continuo, tengo que parar. Y que las personas jóvenes que a lo mejor piensan que a ellos no les puede afectar, todos tenemos un familiar que no lo ha pasado, todos tenemos un familiar que está delicado, o que nosotros podemos ser los culpables de que un familiar querido acabe teniendo el virus o en el peor de los casos acabe muriendo. Así que el máximo cuidado, precauciones, medidas de seguridad, estar 2 metros, respetar lo que ahora mismo tenemos. Va a ser unos tiempos, va a ser unos meses en los que todos tenemos que aguantarnos e intentar tirar para adelante y sobre todo sanos. Pues nada, esto es como, yo qué sé, como las carreras. Al final, primero están los nervios, después está el transcurso de la carrera y los últimos kilómetros, que supongo que serán los que nos quedan ya, son los que mejor se saborean. Entonces, simplemente hay que visualizar la meta y esperar unos mesecitos y en poco estaremos por lo menos con cierta normalidad y compitiendo. Y poco más, y ya está, y que nada, y que espero que hayan cogido y hayan pasado este bache con salud para ellos y sus familias y ya está, y saldremos, seguro. Hombre, mi mensaje para todo el mundo es que no lo olvidemos, no hay que olvidarlo, que creemos que nos va a tocar, que no nos va a tocar y nos puede tocar, y todos tenemos gente en la familia, no hay que olvidarlo. Solo tenemos que tener un poquito de paciencia, seguir las normas, porque las normas están, mira, pueden parecernos mejores o peores,
pero yo creo que están dictadas de la mejor manera o con la mejor intención posible. Entonces vamos a seguir las normas todo lo que podamos y con eso vamos a conseguir que esto vaya mucho más rápido. No olvidarnos, sobre todo, no olvidarnos, tener paciencia y si hemos sido capaces de aguantar un año, ¿por qué no vamos a aguantar 2 o 3 meses más? Este 2021, pues espero que después, como están diciendo las autoridades sanitarias, que la cosa vaya disminuyendo y que podamos tener una normalidad y la policía pues ir adaptando a los cambios que vayamos teniendo y esperemos que se haya una desescalada de forma continua, esperemos, pero bueno, eso ya dependerá un poco de las circunstancias, de la vacuna y que nos acompañe un poco la suerte. Yo sé que la ciudadanía ya está cansada de escuchar los mismos consejos, que nos cuidemos, que llevemos la mascarilla, que la distancia, que el lavado de manos. Yo simplemente, que aunque parezca que ahora están perdiendo un tiempo muy valioso de su vida, sobre todo las personas más jóvenes que pueden pensar que sus mejores años se están yendo, más vale perder unos cuantos días de salir, de ir a un bar, de ir... Cuando pierdes a las personas a las que quieres, eso no regresa. Y al final eso deja una huella que luego no se va. Y eso no tiene solución, no tiene vuelta atrás. Que se cuiden, que hagan las cosas con cabeza, que estando con mascarilla y con distancia se puede hacer casi de todo. Simplemente que tengan cabeza.